análisis con especialistas de RR Noticias. Cada 8 días nos sentamos a platicar sobre uno de los grandes temas de la agenda pública. Este fin de semana, una circunstancia que involucró a la aspirante del partido Morena a la presidencia ha levantado mucha ámpula y de eso platicamos el día de hoy. En los últimos años se ha vuelto cada vez más frecuente que carreteras y caminos de algunas zonas del país sean controlados por presuntos grupos delincuenciales. El último caso visible se registró este fin de semana e involucró a la candidata Claudia Sheinbaum. ¿Por qué se ha permitido que la delincuencia tome el control de algunas carreteras y caminos? El pasado domingo, un grupo de sujetos con el rostro cubierto detuvieron el convoy en el que viajaba la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. Los encapuchados dijeron pertenecer a un grupo de autodefensa y pidieron que en caso de que ella ganara las elecciones del próximo 2 de junio, atendiera la situación de violencia y la inseguridad que se vive en la zona. Los hechos se registraron en un camino del municipio de Motocintla, en Chiapas. Poco después de los hechos, la candidata argumentó que el encuentro pareció un poco extraño. En marzo del año pasado, pobladores de la zona norte de Jalisco y del sur de Zacatecas denunciaron que grupos armados se dedicaban a despojar a la gente de sus vehículos y pertenencias. A pesar del crecimiento de las denuncias por retenes en algunas carreteras del país, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró en el mes de diciembre del año pasado que no tenía informes sobre ellos. Argumentaba que personalmente no había enfrentado ninguno durante su recorrido por el país. Sin embargo, en mayo del 2022, durante una gira por Badiraguato, los periodistas que acompañaban la gira del presidente López Obrador fueron detenidos por varios hombres armados. A pesar de ello, el presidente calificó en ese momento como normal los retenes de civiles armados. ¿Debemos los mexicanos acostumbrarnos a este tipo de retenes? ¿Qué se hace para que la gente pueda sentirse segura cuando circula por las carreteras de México? Son preguntas que intentaremos contestar esta mañana aquí en la mesa de análisis político de RR Noticias. Y saludo a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Saludo a la distancia esta mañana de manera electrónica a don Víctor Cuevas. Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi estimado Ángel, con el gusto de saludarte a ti y a todo el equipo de RR Noticias. Gracias, Víctor, bienvenido. Don Sergio Camacho, qué gustazo recibirle, buenos días. Don Ángel, también con el gusto de estar como cada miércoles en la mesa de análisis político de RR Noticias. Gracias por acompañarnos. También está Juan Luis Iñiguez. Hola, Juan Luis, ¿cómo estás? Apreciado Ángel Solís, muy contento de estar con grandes analistas en el mejor espacio de noticias. Bienvenido, mucho éxito el día de hoy. Aquí está don Jorge Luis Montes. ¿Cómo estás, Jorge? Con mucho gusto, como siempre, Ángel. Oigan, pues bienvenidos los cuatro. Vamos a entrar en materia. Pues efectivamente llamó mucho la atención lo que ocurrió el fin de semana con la señora Sheinbaum y deja una preocupación porque si bien al parecer fueron personas que se acercaron, digamos, pues en santa paz, vamos a decirlo, en buena lid, ¿qué hubiese pasado si hubieran sido pillos, delincuentes, hubieran venido armados y hubieran traído malas intenciones? Digo, a final de cuentas, esta campaña, ya lo hemos platicado aquí, ha estado marcada por constantes agresiones y hasta asesinatos de figuras que buscan una posición electoral. ¿Qué decir del tema, Víctor Cuevas? Evidentemente es una situación bastante compleja la que se presenta a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, a la presidencia de la República, porque además es una doble confrontación. Durante toda la administración del presidente López Obrador, ella y todos los líderes políticos de Morena traían una venda en los ojos, estaban ciegos frente a la inseguridad. Parecía que vivían en un México en el que no ocurría nada y donde los delincuentes aparentemente habían dejado las armas por las acusaciones que hizo López Obrador con las mamás de los mafiosos. Pero hoy se enfrentan a la dura realidad que vivimos millones de mexicanos. Hoy los mismos criminales son los que les están quitando las vendas de los ojos. Hoy, cuando decidieron salir de su palacio en la Ciudad de México para recorrer el país, enfrentan precisamente esta crisis a la que millones de mexicanos viven día con día. Y al final, como bien lo mencionas, pareciera que fue un encuentro amistoso, pareciera que fue un encuentro agradable, donde estos encapuchados fueron a pasarle su lista de peticiones a la candidata de Morena, porque ya lo hemos dicho muchas veces, detrás de Morena viene el crimen organizado, son amigos
pareciera que es uno de los pilares de su llamada cuarta transformación. Gracias, Víctor. Sergio Camacho, ¿qué decir al respecto? Ángel, pues una situación muy surrealista, diría yo. O sea, se me hace a mí increíble ayer que Salvador nos pasaba, como siempre, el tema a tratar. De principio lo desestimé un poco. Sí. Pero ya en un momento que se empieza a hacer el análisis, Claro. que empiezas a escuchar los rumores de que si montaje, que no montaje, que todo lo que sucedía, y es de, bueno, ¿cómo pueden estar sucediendo estas cosas en México, no? Digo, pues recordemos el terrible magnicidio de Luis Donaldo Colosio en aquel momento. A mí se me hizo muy absurdo cómo se genera esta situación, ¿no? Y cómo una candidata presidencial, o sea, ¿qué sucede con su equipo de campaña, de avanzada, cuando decide transitar, y hablando así por la propia seguridad de una persona que podría representar al país Claro. después de la elección presidencial, a exponerse al tema de que si son buenos, si son malos? Vamos, es un tema donde estaban unas personas encapuchadas haciendo algunas demandas, tal vez de manera muy amistosa, según se escucha, o bueno, muy decente, como se escucha en los videos, pero vamos, un asunto totalmente absurdo y que refleja precisamente la situación del país, de lo surreal, pero también la inseguridad que se vive en todo el largo y ancho de México. Y qué bueno que le fue bien, pero ¿cuántas otras miles de personas pues no lo pueden platicar de la misma forma? Porque en el menor de los casos los amedrentan, o en el peor pues les quitan lo que traen, o hasta los bajan del coche y ahí los dejan a pata. Entonces, o sea, es un tema que de verdad tiene muchas aristas. ¿Qué opinas, mi querido Juan Luis Íñiguez? Pues mi estimado Ángel, en muchas ocasiones se dice que las comparaciones son ociosas pero necesarias. Mira, imaginémonos qué pasaría si en esta campaña presidencial en los Estados Unidos un comando armado detiene a Joe Biden o a Donald Trump ahí en Los Ángeles o en Chicago. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en Israel un comando armado detiene a Benjamín Netanyahu a cargo de Hamas, por ejemplo? Bueno, pues en ambos casos sería pues una situación altamente cuestionable con relación a la inteligencia, a cómo se encuentran los hombres de Estado a merced del crimen organizado. Pero en México parece que no pasa nada, Ángel. Es lo que verdaderamente nos tiene consternados, cómo este gobierno nos tiene condenados al miedo como parte de la vida cotidiana. Y es algo que no podemos nosotros resignarnos y definitivamente qué bueno que la señora Xóchitl Gálvez tiene ese lema, por un México sin miedo, porque es lo que necesita este pueblo. Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Jorge Luis Montes, ¿qué opinión te merece lo que pasó el fin de semana y qué lectura le das? Pues mira, hasta los encapuchados lo saben, porque le dice: queremos que usted, cuando esté en la presidencia, nos haga favor de limpiar este tramo. La tratan, y lo hemos dicho aquí, la tratamos ya todos como presidenta de la República, ella se maneja como tal. Es un signo muy importante de que el 2 de junio el pueblo de México en su mayoría va a votar por Claudia Sheinbaum y por Morena. Lo que pasa el domingo en Motocintla, Chiapas, nosotros tenemos la sospecha del montaje. ¿Por qué? Uno, solamente está el micrófono de Latinos, la burra no era arisca, dicen. Loret, que está en Latinos, ha hecho montajes importantes a través de su trabajo. Y el segundo punto es que la derecha y los medios aliados a la propia derecha le dan vuelo a la noticia de este encuentro que tuvo Claudia Sheinbaum en Motocintla. Se ha intentado ya en otras ocasiones acusar de que estamos plagados de violencia, pero bueno, no se ha podido progresar en ese sentido. Tenemos la sospecha de un montaje. Bien, muchas gracias, Jorge. Vamos a la siguiente ronda. Y sí, efectivamente, me parece que el presidente de la República intentó quitarle hierro al asunto diciendo que podía ser un montaje de este medio periodístico. Pues el señor Loret, pues sabemos que no le cae bien el presidente de la República. Y sí, como dices tú, pues ya montajes ha habido con antelación. El tema es que más allá de eso, evidencia que dónde quedó el cuadro de seguridad que se supone que debe acompañar a la señora Sheinbaum, porque aunque ellos digan que no traen, pues siempre traen gente que los está cuidando. ¿Cómo alguien se les acercó tan fácilmente? Es lo que a nosotros nos deja un poco con la incertidumbre de lo que pudiera pasar el día de mañana, y lo que decía también yo hace un instante. A la señora Sheinbaum le fue bien, pero ¿cuántos otros les han quitado hasta el coche en otras ocasiones? Y nos evidencia pues el hecho de cómo a veces la delincuencia ya tiene tomados ciertos puntos del país, y sin duda Chiapas es uno de ellos. ¿O qué opinas, Víctor? A mí me parece, mi estimado Ángel, que más que incertidumbre es certeza. Es la certeza de demostrar
que el crimen organizado está en aquel proyecto es la certeza de darnos cuenta que al final del día estos eventos que, como bien lo dices, si el despliegue de seguridad hubiera querido, no hubieran sucedido, pero son amiguitos. Seguramente se mandaron un WhatsApp con Claudia Sheinbaum y le dijeron, oye, te vamos a parar porque fíjate que tenemos unas peticiones que no nos has atendido por acá y nosotros sí estamos apoyando a tu campaña. Pero aún más preocupante que esas certezas, me parece preocupante lo que dice el representante de Morena, Jorge Luis Montes, porque hoy nos acaba de confesar que hasta los encapuchados están con Claudia Sheinbaum. Y efectivamente, esa es la marca de la casa, es la marca de Morena. A lo largo y ancho del territorio nacional se han encargado precisamente de trabajar con los grupos delincuenciales, con los criminales, con los narcotraficantes. Por eso están tan contentos y por eso se sienten tan seguros y tan impunes, porque al final del día han utilizado a las fuerzas del desorden como uno de sus brazos armados para intimidar a la oposición y para intimidar al pueblo y también para financiarse. Y también me parece muy grave lo que señala el representante de Morena al momento de referirse a este encuentro como un montaje, porque al final del día millones de ciudadanos lo viven todos los días. La gente en Chiapas está cansada. Hay cientos, miles de desplazados que han tenido que salir de sus pueblos porque sencillamente los criminales ya no los dejan vivir en paz. Gracias, Víctor. Sergio Camacho. Ángel, bueno, pues el tema de montaje o no montaje, vamos, son dos realidades aquí, ¿no? Una, la exposición que se genera para la candidata a la presidencia de la República, sí, claro, de ponerse en una situación así, ¿no? ¿Qué sucedió con sus equipos de avanzada, no? Vamos, habitualmente va gente que incluso a revisar si hay la suficiente gente en el meeting, cosas así. Bueno, pues para los temas de seguridad, sí, aún con mayor razón. O sea, se me hace absurdo que se haya permitido llegar a esa situación, más allá que sea un montaje o no montaje, porque no parece en ningún momento que actúen en sorpresa este grupo de encapuchados. Y el otro sí es un reflejo, ¿no?, de la situación que vivimos en el país, una muy lamentable y que también lleva ya décadas, décadas de que la delincuencia organizada nos cambió nuestros hábitos de viaje. Antes era muy común agarrar vehículo, familia, amigos, lo que sea, y trasladarse de un lugar a otro, cosa que ya hace muchos años no se puede. Es un problema que evidentemente sí no se creó en este gobierno, pero que lejos de abatirse, se ha aumentado. Sí, muchas gracias. Juan Luis, pareciera que se les ha salido de las manos también este asunto, lo que efectivamente, dice Sergio, lo hacíamos antes con toda la tranquilidad del mundo, tomar el coche, llevarse a la familia un fin de semana donde fuera, y ahora ya te la piensas y pones el escapulario y le rezas a toda la corte celestial. Sí, Ángel, mira, me voy a permitir compartir aquí un tuit que mandó Carmen Patricia Armendáriz, diputada federal de Morena, que la recordamos, sí, alegremente por su participación en el programa Shark Tank, que a mí personalmente me gustaba mucho más en su papel de tiburona que de borrega. De borrega es pésima. En el camino de Comitán a Motocintla, dice Patricia Armendáriz, nos pararon unos encapuchados de uno de los cárteles en pugna en la zona cuidando su territorio. Apóyenme a descifrar cómo acabar con esto tan destructivo. Amatenango de la Frontera, Motocintla y Belisario Domínguez son los más afectados. A los minutos borró el tuit. Y aquí me queda algo perfectamente claro. La señora Sheinbaum le empieza a jugar también a la sordita, porque los medios de comunicación, cuando la entrevistan, le dicen claramente: señora, no solamente estaba Latinus, estábamos otros medios de comunicación ahí. La señora no los escuchó. ¿Eso quiere el pueblo de México? ¿Alguien que no los escuche? Bien. Muchas gracias, Juan Luis. Jorge Luis Montes. Sí, otro de los elementos que observamos es que se ha querido decir que era un integrante de un cártel de la delincuencia organizada. Bueno, yo creo que un integrante de la delincuencia no se acerca de esa manera y a una candidata y a la próxima presidenta de la República. Ahora, se ha intentado bajar las preferencias electorales de Morena, de Claudia Sheinbaum. No negamos, lo hemos dicho en esta mesa, que hay situaciones de inseguridad presentes todavía en el país, que se está atendiendo, han disminuido los índices de inseguridad, ese también es un hecho. Pero, por ejemplo, en Chiapas, Morena 65%, PRI-PAN 26%, Movimiento Ciudadano
8% de la preferencia electoral. Es decir, Morena 39% de ventaja en el estado de Chiapas. Es decir, aún con todos los ataques que se han hecho a Morena y en particular a Claudia Sheinbaum y al propio presidente López Obrador, no ha bajado la preferencia electoral y el 2 de junio tendremos un triunfo contundente. Gracias, Jorge Luis Montes. Más del contexto de la mesa esta mañana en la voz de Tere Garay, directora de RR Noticias. Este fin de semana, hombres encapuchados, presuntamente integrantes de la delincuencia organizada, detuvieron el vehículo en el que la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, circulaba por el estado de Chiapas. Chiapas es uno de los estados donde la pelea entre grupos delincuenciales ha generado retenes que atemorizan a la población que denuncia que es extorsionada. A pesar de la negativa de las autoridades, cada vez crece más el temor de quienes tienen que circular diariamente por las carreteras del país, lo que se ha convertido en el pan de cada día. ¿Qué lecturas deja el incidente de Claudia Sheinbaum el fin de semana? ¿Qué hacen las autoridades para evitar el problema de los retenes de la delincuencia organizada? ¿Debemos acostumbrarnos a este tipo de actos que violentan nuestra seguridad? Gracias, Tere Garay, directora de RR Noticias, por la cápsula de contexto. Son las 7:53, que no se te haga tarde. Bueno, platicarles, amigas y amigos, para la siguiente tema en el debate, ha dicho los otros aspirantes presidenciales, Xóchitl Gálvez exige que se investigue a plenitud esta circunstancia e inclusive denuncia que ella también visitó Chiapas estos días y que en realidad la gente del crimen organizado, se supone que hay dos grupos ahí, de un lado el cártel Jalisco Nueva Generación, del otro el cártel de Sinaloa, inclusive amedrentaban a la gente que pues ya tenía la intención de ir a los diferentes mítines en varios de los municipios y comunidades. En el caso del señor Maínez, pues él expresaba su preocupación por lo que decíamos también, si en vez de haber sido unos señores encapuchados hubieran llegado unos pillos con armas de grueso calibre, ¿qué estaríamos platicando el día de hoy? Víctor Cuevas, voy contigo. Pues hoy están bárbaras las confesiones del representante de Morena, porque acaba de decir hace un par de minutos que en Morena conocen bien cómo es que se acercan los capos del crimen organizado a las altas figuras de su partido y que no es de esa forma, lo cual me da a entender que efectivamente están muy en contubernio con el crimen organizado. Al final del día, lo que se ha dicho en esta mesa es prueba plena de que los gobiernos de Morena, que se hacían los sordos durante estos 5 años frente a los arrebatos del crimen organizado, hoy se ensordecen por el estruendo de las balas que están a su lado, porque están recorriendo el país y se están dando cuenta que en Chiapas es un territorio que tiene completamente dominado el crimen organizado en estas pugnas entre los grupos delictivos que tanto le ha costado a la ciudadanía. Hoy el estruendo de las balas les arrebata la tranquilidad a muchos, inclusive los candidatos de Morena, porque sencillamente ya pareciera que el crimen organizado está por encima de las decisiones de ese partido político y por encima de las decisiones de López Obrador, atentando inclusive en contra de sus mismos candidatos. Hoy el estruendo de la inseguridad de nuestro país les retumba en los oídos y eso afortunadamente está provocando que ahora ellos sean los que tengan miedo y que los valientes seamos los que vayamos a votar por Xóchitl Gálvez. Gracias, Víctor. Sergio Camacho. Sí, Ángel, bueno, pues ahorita comentaban, ¿no? De que, oye, si sabían que no venían armados o algo así, bueno, pues uno supondría que a la primera seña de armas, y Juan Luis lo comentaba hace un momento, ¿no? En cualquier otro lugar del mundo simplemente esta situación no se hubiese dado, ¿no? Y bueno, lo cierto es de que se veía en la expresión de la doctora Claudia Sheinbaum la incomodidad de la situación, sí, claro. Que si montaje o no montaje, insisto, la situación era absurda y se veía, insisto, en su expresión, la incomodidad de la situación que estaba pasando. Y digo, independientemente de que esperaremos en su momento el resultado que se dé, bueno, pues si ella resulta electa, pues que vivir una experiencia como esta le haga entrar en razón para que se actúe con todo el peso de la ley y el rigor a la delincuencia organizada, que regrese la tranquilidad a las carreteras, que el tema de la Guardia Nacional se consolide, lo hemos platicado de todas estas acciones, que regresen al ejército, a las tareas que les corresponden, sí, y no que anden de constructores, y bueno, muchas de las cosas que se tendrían que hacer para tener un mejor México. Tienes razón. Gracias, mi estimado Sergio. Juan Luis Iñiguez. Lo que pasó el domingo no es algo normal, mi estimado Ángel. No se trataba de un punto de control de la policía, de la guardia, del ejército.
Estos puntos de control están avalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son espacios en donde la autoridad, cuando la ejerce, pueden detenerte si tienes una actitud sospechosa. No, aquí se notó claramente el vacío de autoridad que hay en México. Lo verdaderamente cuestionable es que en una vía federal, cualquier delincuente o cualquier actor dedicado a hacerle propaganda al crimen organizado, según el presidente, pueda detener a una candidata presidencial y no haya ninguna autoridad, ninguna agrupación que detenga, que intervenga. Bueno, ni siquiera su equipo, Ángel. ¿Cuál es el mensaje que está recibiendo el pueblo de México si la señora Sheinbaum no es capaz de tener una ruta bien planeada? Bien, muchas gracias, Juan Luis Íñiguez. Y yo se las pongo peor, cualquier señora, cualquier estudiante, cualquier normalista, es lo habitual en diversas partes del país. Se juntan los normalistas, cierran la carretera, toman la caseta, se ponen en medio de las vías. Las señoras que están enojadas porque no sé qué cosa con el agua también toman las carreteras. El señor que no sé, o sea, aquí cualquiera toma la carretera y a todos los demás, pues que nos lleve el diablo. ¿O tú qué opinas, mi estimado Jorge Luis? Tocar en este bloque varias cosas. Uno, claro que no debemos acostumbrarnos a este tipo de situaciones. Se debe de investigar, por supuesto, se debe de atender. Ahora, la avanzada no se ve. Estoy seguro que si estas personas encapuchadas hubiesen tenido armas consigo, no hubiera sucedido lo que sucedió, de poderse acercar de esa manera. Ni una persona armada va a acercarse ni a Xóchitl Gálvez, ni a Claudia, ni a Maínez, por una seguridad nacional. Entonces, la avanzada no se ve y seguro estoy que se previó la situación, que se evaluó la situación y es por eso que se dio el encuentro. Por supuesto, Víctor, nos hemos abierto los ojos en Morena porque no pensamos que la corrupción del PRI del PAN estaba tan enquistada y fuera tan grande. Sí, efectivamente, se nos abrieron más los ojos a los de Morena. Y la otra, que si son tan valientes, en serio, los del PRI votar por la candidata del PAN y los del PAN tan valientes de votar por los candidatos del PRI. Es una aberración lo que está sucediendo en esa coalición de la derecha mexicana. Bien, muchas gracias, mi estimado Jorge Luis. Bueno, vamos a la ronda final de comentarios. Ya por la cuestión de tiempo nos vamos a ir a 30 segundos para el comentario final de cada uno de ustedes. Arranco contigo, Víctor Cuevas. Pues coincidimos todos en esta mesa que no se pueden normalizar actos como el que vivió la candidata a la presidencia de Morena este pasado fin de semana mientras recorría el estado de Chiapas. Lamentablemente, habemos quienes coincidimos en que se tienen que tomar acciones diferentes frente a lo que se está haciendo en el gobierno federal actualmente. Los abrazos no balazos no fue una estrategia de seguridad, fue una dinámica retórica que López Obrador utilizó para no quedar mal con los miembros del crimen organizado que lo ayudaron a llegar al poder y para tampoco quedarse sin qué decirle al pueblo de México. Pero al final, estas acusaciones del presidente con las mamás de los narcotraficantes no tienen ningún sentido. Hoy, los ciudadanos sabemos que detrás de Morena llega el crimen organizado y ya nos cansamos de vivir sin miedo. Por eso vamos a escoger la mejor opción y sin lugar a dudas es Xóchitl Gálvez. Gracias, Víctor. Comentario final, Sergio Camacho, 30 segundos. Sí, Ángel, bueno, pues esta situación, insisto, es algo ridículo, no es algo absurdo. Yo no entiendo los equipos de campaña de Claudia Sheinbaum cómo permitieron que se llegara a este asunto, porque si bien Jorge Luis hace rato mencionaba los números, pues no tenía ningún sentido exponerse a una situación así en un estado donde tienen una supuesta amplia ventaja. Pero por otro lado, también esa incomodidad de la doctora Claudia, esa incomodidad de la situación, pues también refleja la vulnerabilidad que vivimos miles, millones de mexicanos que transitamos por las carreteras por cuestiones de trabajo, por cuestiones familiares, sociales. Vamos, es un asunto terrible. Bien, muchas gracias, Sergio. Juan Luis Íñiguez, comentario final. Cuando cometes la torpeza una y otra vez de seguir culpando al pasado, a Latinus, a quien se te ponga enfrente de tu responsabilidad en 6 años en donde no has logrado superar la violencia, me parece un hecho que tenemos que analizar. Y sin duda, cuando no te interesa solucionar la realidad, la escondes, la evades. No es transformar. Han mentido claramente los señores de Morena. Por esa razón, estamos seguros que viene un México sin miedo con Xóchitl Gálvez. Gracias, mi estimado Juan Luis. Cierras la mesa esta mañana, 30 segundos, Jorge Luis Montes. Sí, Ángel, gracias. Pues sea o no montaje, nosotros decimos que hay algunas sospechas.
el hecho es que se ha utilizado el tema para golpetear a Morena, para intentar bajarnos de las encuestas rumbo al 2 de junio a la elección. Este es un tema sin duda electoral a final de cuentas. No ha sucedido así. Vamos a ganar la presidencia de la República, vamos a ganar el Senado en Querétaro con nuestro ángel de la justicia, Santiago Nieto. Y dice Víctor, atrás de nosotros está el narco. No, pero si así fuera, yo les diría, pues con el PAN y con el PRI está el narco. De hecho, ya tienen a su principal actor en la cárcel en Estados Unidos, Genaro García Luna. Muchas gracias, Jorge. A los cuatro agradecerles mucho la oportunidad de platicar con nosotros y debatir este tema. Don Víctor Cuevas, a la distancia, le mando un gran abrazo. Mi estimado Ángel, va otro abrazo de vuelta y es fin de semana de feria en Amealco, pero no sé qué va a estar más lleno, si la espectacular feria o los mítines de René Mejía Montoya, porque todos están desbordando con el ánimo que tiene la gente. Muchas gracias, mi querido Víctor. Un abrazo a la distancia. Don Sergio Camacho, qué gustazo. Don Ángel, como siempre, muchas gracias. Y ahora me adelanto de que luego haces el comentario futbolero acá con Juan Luis y ahora los Pumas. No, yo lo veo, pero con una sonrisa de oreja a oreja. Lo que ni Toluca, ni Tigres, ni Chivas, ni a nadie con el América. Justo eso, me ganó el comentario. Yo lo veo radiante, bien contentote. Dije yo, bueno, pues será a lo mejor el Guasón, pero no.